entre les cieux et la terre, entre le mal et le bien, entre les cieux et la terre, entre le mal et le bien. L'inégalité du désir est à la source de toute forme de prostitution, selon Kaisa Eki Sekman, auteur de Being and Being Bought. Qu'il s'agisse de services d'escorte VIP ou de l'esclavage moderne qu'est la traite de personnes, la même condition s'applique toujours. Une personne souhaite la relation sexuelle, l'autre non. Une rémunération est nécessaire pour compenser l'absence de désir. La République dominicaine représente l'une des îles les plus fréquentées des Caraïbes et comporte de nombreux ports. Le commerce du sexe y est prospère. Il s'agit d'une des premières destinations mondiales pour le tourisme sexuel. Selon Dr Melissa Filey, psychologue de recherche qui étudie les effets de la prostitution et de la traite de personnes, la prostitution est à la société ce que l'inceste est à la famille. La ville de Sosúa a pris son essor avec l'arrivée de Juifs d'Europe ayant fui la persécution nazie. Ils y ont trouvé une terre d'accueil et reçu des parcelles à cultiver. Par la suite, Sosúa est devenu un havre pour un grand nombre d'étrangers attirés par la belle température et le taux de change avantageux. Sosúa est rapidement devenu le berceau du tourisme en République dominicaine. Au fil du temps, de nombreux hôtels et complexes balnéaires ont vu le jour dans d'autres régions du pays. Malgré la croissance du tourisme, la pauvreté criante et le taux de chômage élevé poussent les Dominicains à considérer des sources de revenus alternatives. La montée du tourisme sexuel a été le résultat de différents facteurs, dont la conjoncture économique, l'offre accrue, la complaisance et la disposition favorable au compromis. Depuis 2010, Ilana Newman est la mairesse de Sosúa, une ville balnéaire du nord-est du pays qui attire beaucoup de touristes en République dominicaine. Nosotros sabemos que el problema de la prostitución es un problema que ha afectado a Sosúa en los últimos años. My wife doesn't know I'm here, so. Hay una clase de turistas que no está llegando a Sosúa justamente porque tenemos un problema de prostitución en la calle principal. Los turistas que están llegando a Sosúa, hay una gran mayoría que viene a buscar ese tipo de diversión, vamos a decir así, aquí a Sosúa. A los lugares donde se encuentran son los bares y ese tipo de negocios, y muchos de ellos quizás se la llevan a los hoteles donde se hospedan, aquellos hoteles que no tienen control. Y en el caso de las haitianas es cierto, o sea, es difícil que las haitianas puedan venir al país, o las que viven en el país, tener una oportunidad de trabajo digna, y por eso trabajan lamentablemente como prostitutas, que no tienen ningún otro tipo de oportunidad de ganarse la vida y se meten lamentablemente a ese negocio. Les Haïtiens paient environ 8000 gourdes, ce qui équivaut à près de 120 $ américains, pour traverser la frontière illégalement. Il arrive parfois que les passeurs les maltraitent et violent les femmes et les jeunes filles. A mí me trajeron de Haití cuando tenía 7 años. Mi madre estaba aquí. Como a los 3 meses de yo haber venido, falleció. Quedé sola en el mundo. No me siento conforme porque yo digo que una chica como yo no merecía pasarle eso. Tengo que trabajar, atender a mi hija, pagar para que me la atiendan. Yo diría, y me pongo a pensar, que si quizá mi madre estuviera viva, yo no hubiese pasado lo que pasó. Y me siento muy mal y triste por eso. Mi padre, no sé qué es de él. Él no me busca, él no me llama. Entonces, llegó un tiempo que yo tuve que recoger botellas, limpiaba casa para poder comer. El hombre de la habitación, el dueño de la habitación de donde vivía, él me decía, si tú haces el amor conmigo, tú te vas a quedar a vivir aquí, o si no, salte de mi casa. Y yo me fui mejor, dormí en la calle, en las aceras. Conocí a la que era amiga mía, que fue la que como quien dice, me vendió.
ella me dijo que vamos a salir. Yo le dije, ¿para dónde? Ella me dijo, vamos, camina, yo soy tu amiga, yo no te voy a hacer daño. Entonces salí con ella. En una esquina nos estaba esperando un carro oscuro. Cuando yo llegué, por donde habían muchos hombres blancos, altos, se fue con uno a hablar. Yo vi que con el que ella estaba hablando le pasó un dinero, se fue y no volvió más. Seguro esos hombres le pagan bien. Y me dijo, vengo ahora, quédate aquí. Pero te juro, mira, por mi madrecita que yo no sabía lo que iba a hacer. Duré un mes porque no me quisieron dejar salir. Me drogaron, me violaron. Ahí quedé embarazada de la niña que tengo. Pensé abortar, pero no pude. Yo decía que mi hija no tenía la culpa de nada de eso. Con 13 años me puse a trabajar en la calle. Me prostituía. Todavía lo sigo haciendo porque de eso es que vive mi hija y vivo yo. Es así es que nos tratan como animales, pero yo no quiero que a mi hija le pase nada de eso. Por ella es por la que yo lucho, por ella es por la que yo me prostituyo para que esté bien, para que hasta ahora nada le falte, ni nadie me le pueda hacer daño. Ella es la que me da fuerza a seguir, ella es la que me inspira. Me siento incómoda, siento que no hallo sitio, como que mi cuerpo lo siento curtido, sucio. Es algo como que es muy duro eso. Sí, de la única manera que yo me siento bien cogiendo un cliente que como no siento nada, es así. Eso es lo que yo hago, consumir. Yo soy una muchacha que le hago creer a la persona que soy así, normal, que no le demuestro a la persona que tengo dolor, aunque lo tenga. Yo me puedo estar muriendo ahora mismo y tú me preguntas y yo no te digo. Si tú eres un cliente mío, yo no te digo. Yo soy así. Yo le digo, vamos a hacer lo que vamos a hacer y tú te vas o yo me voy y ya. ¿Tú sabes por qué yo te digo todo esto? Porque yo siento que todo el dolor que yo tengo dentro debo de sacar. Y yo no quiero ayudar a nadie porque por eso yo trabajo y mantengo a mi hija.